con nosotros Federico Tomás. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Gonzalo. ¿Cómo ve estos fallos que, en causas de corrupción particularmente, analizan críticamente los sistemas de control que aplica el Tribunal de Cuentas a través de sus auditores en los distintos organismos del Estado? Bien. A ver, este es uno de los temas que uno, cuando tiene la posibilidad del micrófono, como ustedes me están dando en esta tarde lluviosa, intenta, o por lo menos, intenta aclarar cuál es la función del Tribunal de Cuentas. Yo, obviamente, que no me quiero poner el maestro ciruela, porque no es mi función, pero sí quiero, tomando lo que vos decías, Ricardo, recién, me parece que tenemos que a la audiencia aclararle que cuando hay un hecho de corrupción, estamos analizando distintos tipos de responsabilidad. A la que vos te referías recién es una responsabilidad de tipo penal, que es la que precisamente en donde intervienen, digamos, los fiscales, los jueces. Esa responsabilidad se maneja con un código procesal penal y se maneja con un código penal. Después hay una responsabilidad de tipo disciplinaria, en donde interviene la dirección de sumario, estamos hablando de la provincia, ¿no? En el caso de la municipalidad es la dirección de sumario de la municipalidad, en donde ahí lo que se evalúa es precisamente, digamos, la continuidad o no de la relación de empleo público que tiene un empleado con el organismo, digamos, con el cual está vinculado con un contrato de empleo público. Eso puede terminar en una cesantía, en una exoneración, inclusive si no en una suspensión, un llamado de atención, etc. Ese es otro tipo de responsabilidad. Y después tenemos lo que nosotros le llamamos la responsabilidad administrativo-patrimonial o responsabilidad contable, que es la que le toca analizar al Tribunal de Cuentas. Cuando nosotros analizamos este tipo de responsabilidad, obviamente que es diferente a la que utilizan o digamos, el juzgamiento que hace la justicia penal, la justicia disciplinaria. Es más, uno siempre dice que un hecho, el maestro Bielsa, uno de los administrativistas digamos, que tenía nuestro país hace muchos años y que todavía tiene vigencia, decía que los ámbitos de responsabilidad son distintos uno de otro y que el hecho puede tener una responsabilidad, por ejemplo, disciplinaria, y no tener la misma, digamos, juzgamiento en los otros ámbitos. Bueno, en el caso particular que ustedes me dicen de la justicia penal, obviamente que puede ocurrir de que la justicia penal haga una evaluación que no coincida con la del Tribunal de Cuentas, y eso es, digamos, para nosotros es absolutamente posible. ¿Por qué no? Veamos, por ejemplo, el caso que vos ponías del contador Trepo, digamos, en la causa de Anís, en donde nosotros tenemos un fuerte cuestionamiento como organismo de control, un hecho obviamente que tiene varios años. Yo creo que estamos hablando del año 90, 91, por ahí. Bien. En donde nosotros efectivamente estaban aprobadas las cuentas de la legislatura en aquel momento del Senado, y sin embargo el Senado establece, en una condena que hoy no está firme, que hubo delito por parte de los funcionarios que administraban en aquel momento los fondos del Estado. Bueno, ahora ustedes me dicen, ¿y por qué puede ocurrir esto? Porque ustedes omitieron su deber de control, porque ustedes no obraron como debían obrar. Miren, la verdad que yo, digamos, lo digo yo, obviamente yo estoy a cargo interinamente del Tribunal de Cuentas, entonces por ahí ustedes me pueden decir, bueno, pero la opinión suya está desde el organismo que usted le toca presidir, pero bueno, yo intento ser, digamos, franco con ustedes. Yo no coincido con ese análisis. Es decir, nosotros tenemos un ámbito de control que es, digamos, yo le diría, acotado en lo que hace a la función que nosotros ejercemos. Es decir, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Nosotros, por ejemplo, cuando vamos y controlamos los fondos públicos, lo que hacemos es analizar lo que se llama un legajo renditivo. Ese legajo renditivo es un legajo documental, en donde nosotros vemos la documentación y analizamos si esa documentación está confeccionada en legal forma. Y ahí nos expedimos sobre la legalidad del gasto. Nosotros nos expedimos sobre la legalidad del gasto en función de la documental que, digamos, fundamente ese gasto. A ver, vayamos a una
contratación cualquiera. Una determinada repartición adquiere un auto. Bueno, nosotros vamos, un vehículo automotor. Nosotros vamos y obviamente primero verificamos la licitación, si están todos los pasos de la licitación realmente hechos, conforme a la ley de reglamentación, de la reglamentación de contrataciones del Estado. Después verificamos si el precio por el cual se adjudicó ese vehículo está dentro del precio, digamos, de la oferta más conveniente para el Estado. Y después eventualmente, obviamente esto, a ver, lo aclaro, esto es un control posterior que nosotros hacemos. Claro, yo le recuerdo dos situaciones distintas. Está la causa de la vaca, ¿no? La causa de la distribución de publicidad, 24 millones de pesos a beneficio de las empresas que se adjudican al cuñado del ex gobernador Sergio Uribarri. Ahí lo que dice la justicia está bien. El Tribunal de Cuentas dijo que no había irregularidad, nosotros sí vamos por ahí. Sí. Pero en el caso de la causa Alanís, ahí la justicia dijo otra cosa. Y el Tribunal de Cuentas no cumplió con el deber de controlar como debía hacerlo. Digo, usted dice, ahí difiere con lo que opina la justicia. Yo lo que digo, a ver, yo me estoy retrotrayendo un hecho que yo, digamos, estaba lejos de ser presidente del Tribunal de Cuentas en aquel momento, ¿no? Lo que digo es que en esa causa en particular de Alanís, la discusión era que el Tribunal de Cuentas no había cotejado documentación respaldatoria porque esa documentación después no se encontró, había desaparecido. Y los informes de los auditores decían que habían cotejado esa documentación respaldatoria, es decir, cuando hay un gasto hay una documentación que respalde ese gasto. Bueno, evidentemente cuando se hace la denuncia a la justicia desde el Senado en aquel momento y la justicia empieza a intervenir, evidentemente lo que no estaba era la documentación respaldatoria. ¿Por qué? Porque había desaparecido del Senado. Nosotros en el organismo no tenemos documentación respaldatoria del gasto, también lo aclaro. Nosotros auditamos esa documentación en cada organismo que nosotros nos hacemos presentes. Pero nosotros lo que tenemos son los informes de los auditores en función de la documentación que dicen ellos haber visto. Es un control por muestreo, es un control selectivo, nosotros no tenemos un control de la integralidad del gasto. ¿Eso se aplica también a esta causa que está en boca de todos, que tiene que ver con los contratos truchos en la legislatura? Exactamente. Nosotros en ese caso, yo puedo referirme, por lo menos desde que yo estoy a cargo, que es de agosto del 2016, nuestros auditores van y controlan lo que nosotros le llamamos, yo le decía hoy, el desgasto renditivo. Verifican si está el contrato suscripto, verifican si está el recibo del contratado en legal forma, verifican si cobró por cheque o cobró, digamos, con tarjeta de débito, es decir, la forma de pago, verifican si la prestación está certificada por el funcionario para el cual prestó funciones, es decir, eso es lo que nosotros verificamos. Lo que ocurrió después, por lo menos es lo que hoy está, digamos, investigando la justicia, es que se habría después de todo ese mecanismo regular de pago, se habría cometido lo que nosotros llamamos una presunta defraudación, que habla de presunta porque digamos, no quiero todavía hacer categoría en el juzgamiento, pero se habrá producido una presunta defraudación y evidentemente quienes eran los destinatarios de ese contrato no habrían cobrado y ese dinero, digamos, no habría ido a las personas que realmente, digamos, tenía que ir. Pero eso es donde yo digo que en la defraudación, y algunos me han criticado por esto, que yo lo digo igual, en la defraudación a nosotros también nos engañan. Es decir, porque nosotros, en ese control que nosotros hacemos, cuando está la defraudación, obviamente que el organismo controlante también es engañado. Si no, digamos, no existiría, digamos, la justicia penal y nosotros seríamos como una suma del poder público. Es decir, evidentemente, si nosotros no lo detectamos, es porque, insisto, a nosotros ese circuito administrativo, por lo menos para nosotros, fue regular hasta ese momento. Después, evidentemente, ocurrieron cosas que nosotros, obviamente, dentro de nuestras facultades constitucionales y legales, no las podemos determinar, no las pudimos descubrir, digamos, desde ya.
Ahora, justo que mencionabas esta causa, ¿se puede el Tribunal de Cuentas, llegado el momento, si ahí se cierra el proceso penal, tomar, decir, para recuperar eso que se perdió con contratos ficticios que no terminaron en una contraprestación del Estado, tomar cartas en el asunto sobre esos contratos fantasmas? Sí, Gonzalo, nosotros, a ver, le recuerdo a usted y a la audiencia qué es lo que nosotros hicimos. Apenas tomamos conocimiento de la investigación que estaba llevando a cabo la justicia penal, digamos concretamente la Fiscalía Anticorrupción, nosotros inmediatamente iniciamos, digamos, dos expedientes en este caso, porque fue, si ustedes recuerdan, uno por los contratos del diputado Troncoso, y después fueron, claro, esa fue la primera causa, digamos, que digamos, salió a la luz. Y después, la segunda causa fue la de digamos, la que se abrió con respecto a Senado, ¿no? Bueno, a Senado en general. Y nosotros, a su vez, tenemos un tercer expediente que es donde recibimos un oficio de la justicia donde pedía información acerca de nuestro obrar en el control de la legislatura. Entonces, nosotros hoy, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es, por un lado, tratar obviamente, de avanzar en lo que hace a nuestra función de control, pero a su vez, digamos, seguir, obviamente, digamos, por los meses que tenemos, que estamos controlando la legislatura, pero por el otro, porque el control de la legislatura, lo aclaro, es mensual, es decir, las rendiciones son mensuales a los 60 días de vencido el ejercicio, digamos, mensual, digamos, el mes calendario, ¿no? Entonces, no sé, pongamos, la de diciembre se presenta a fines de febrero, la de febrero se presenta a fines de abril y así sucesivamente. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo hoy, siguiendo obviamente atentamente lo que está avanzando la justicia, porque, digamos, la verdad que los que primigeniamente iniciaron esta causa fue la justicia, pero lo que nosotros jamás vamos a hacer es dejar de avanzar, y si nos enteramos de un hecho ilícito, que nosotros obviamente hay dinero en juego, dinero público en juego, y que hay un inconveniente con esa administración, desde ya que nosotros estamos para seguirlo y eventualmente recuperarlo, claro. Ahora, sí. Planteo en la justicia, por ejemplo, el Ministerio Público Fiscal en el proceso penal dijo a los contratados que son tantos 350 la apertura de causa tenían, dicen no los vamos a imputar porque es gente vulnerable. En todo caso víctimas, dicen. En todo caso víctimas, ¿no? ¿El Tribunal de Cuentas puede ir contra esas personas o no? ¿Cómo sería el análisis ahí para recuperar ese dinero, digamos? Bueno, ahí tenemos que ver, digamos, si son empleados o funcionarios públicos los que están involucrados. Nosotros lo que juzgamos o lo que tenemos, digamos, son nuestros sujetos pasivos del control, son los empleados o funcionarios públicos. Si estas personas, supuestamente, como se dice, no cumplían la prestación o el débito laboral que debían cumplir, obviamente que para nosotros van a pasar a ser particulares. Los que seguramente deberemos analizar después es la conducta o la responsabilidad de quienes, digamos, hicieron todo el trámite de pago y posibilitaron que esta persona, digamos, facilitaron que esta persona cobrara sin tener que haber cobrado, porque el débito laboral presumiblemente no existía, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser el trabajo del Tribunal de Cuentas? Usted dice el control ya se hizo. Acá se va a trabajar en función de lo que resuelva la justicia, un segundo control que va a ser el Tribunal de Cuentas sobre la que ya se ha controlado en la legislatura. Nosotros no tenemos inconveniente en eso, porque nosotros, si hay alguna cuenta que esté aprobada y alguno de los periodos de todos los contratos que dicen que son del 2008 a la fecha, digamos, estarían, digamos, cuestionados por la justicia, bueno, nosotros, digamos, cuando aprobamos una cuenta, hacemos reserva de que si apareciese un hecho posterior que llevase a que hubiese una conducta culposa o dolosa, nosotros desde ya podemos reabrir, digamos, el juzgamiento de esos hechos. ¿Y eso nunca prescribe? No, no es que no prescribe, no, sí, tiene un plazo. Lo que ocurre es que acá hay, como yo te diría, Ricardo, un hecho nuevo, en donde nosotros podemos analizar, digamos, esa situación. Usted dijo, hay 3 expedientes abiertos en el Tribunal de Cuentas. El primero tiene que ver con la situación del diputado Troncoso. Sí. ¿Eso en qué medida avanzó o qué medida pudo actuar el Tribunal de Cuentas? Nosotros hemos pedido
2 informes a la legislatura. El primero, bueno, en realidad los 2 informes es cuando todavía estaba, digamos, el contador Cardoso a cargo del Servicio Administrativo Contable, de diputado. Hoy está, bueno, como ustedes saben, el contador Cardoso está con licencia, licencia por digamos, la verdad que no, creo que es licencia por enfermedad. Y lo está reemplazando Lázaro, que está a cargo del Servicio Administrativo Contable hoy. Bueno, en aquel momento obviamente, digamos, esperamos un tiempo prudencial y hoy está pendiente de esas 2 pedidos de informes. Hay uno que está pendiente todavía, que entiendo que va a estar siendo reiterado en estos próximos días, y el otro que había sido contestado está siendo analizado por el auditor actual. Puede servir en este caso porque la información que puede llegar es, como decíamos, la legislatura puede decir: estos empleados cobraban tal, tenían un contrato de tal monto, ¿no? Sí. Y ustedes hacen el control renditivo, nada más. Pero en este caso es importante que el empleado se acerque y diga: bueno, me retenían tanta parte de dinero, o sea, la declaración de esta persona que hace la denuncia. Esa declaración no es necesaria. Sí, te entiendo, no. Esa declaración no necesariamente la tiene que hacer ante el Tribunal de Cuentas. Si esa declaración la hizo la justicia, nosotros obviamente pedimos el testimonio de la justicia y eso también es de utilidad para nosotros desde ya. Hay un intercambio permanente, esto lo quiero aclarar, digamos, porque entre, digamos, la justicia provincial y el Tribunal de Cuentas. Les reitero lo que les dije hoy, nosotros recibimos permanentemente, digamos, requerimientos de la justicia, no solo de Paraná, sino del resto de la provincia, y bueno, y así hablamos en consecuencia. Digamos, cuando tenemos la información, la brindamos, y si no la tenemos por algún motivo, tomamos la información que nos está pidiendo la justicia y abrimos, digamos, algún expediente o alguna investigación para que ese hecho, digamos, si se nos escapó en aquel momento, no quede, digamos, sin ser investigado. El Tribunal de Cuentas no solamente está arriba del Estado provincial, también sobre los distintos municipios. ¿Cuál es la irregularidad, la falta administrativa más común sobre lo que tienen que llamar la atención ustedes? ¿Con los municipios, decimos, o en general? En general, con el Estado. No, en general, digamos, son, digamos, van desde las rendiciones tardías, es decir, los municipios, por ejemplo, tienen que rendir, son rendiciones anuales y tienen que rendir antes del 30 de abril de cada año, obviamente ejercicio vencido. Es decir, el ejercicio, pongamos el ejemplo, 2017, los municipios lo presentaron ahora antes del 30 de abril de 2018. En su mayoría. Hay algunos que, digamos, por X motivos se demoran. Esto puede ocurrir que se presenten y pidan una prórroga, argumentando inconvenientes que no han podido hacer en términos, digamos, de la rendición, o inclusive en algunos casos esa rendición pasa algunos meses y no llega. Bueno, eso genera, digamos, una primera intimación, y si la rendición no se da, desde ya que se inicia lo que se llama el juicio de cuentas. ¿Y hay algunos municipios más complicados que otros? No, en general yo te diría que, digamos, cuando se hace la intimación o inclusive en el mismo juicio, digamos, tiene la posibilidad de presentar esa documentación que le estamos requiriendo. En las causas de delitos contra la administración pública, las causas de corrupción, generalmente la Fiscalía de Estado pide al Tribunal de Cuentas, ¿no?, recuperar. Sí, porque, a ver... ¿Se ha dado? Sí, en realidad nosotros tenemos, en nuestra ley, digamos, tenemos una relación, digamos, institucional con la Fiscalía de Estado, porque por 2 motivos. Primero, quienes ejecutan, digamos, las sentencias que nosotros dictamos en los juicios de cuentas es Fiscalía de Estado. Es decir, esa sentencia, cuando no es abonada en tiempo de informe y queda firme, o no fue cuestionada, queda firme, es un título ejecutivo, es como si fuese un cheque o un pagaré. Bueno, esa ejecución la hace Fiscalía de Estado. Y en el caso de el otro tipo de procedimiento que nosotros tenemos, que es, digamos, esto de la determinación de la responsabilidad administrativo-patrimonial, nosotros lo que hacemos es una determinación de responsabilidad del tipo administrativa.
nosotros identificamos quién es el responsable, cuál fue la conducta desplegada, cuál fue la ilicitud y el nexo causal, bueno, y el daño obviamente, y el nexo causal entre esa conducta y el daño. Esa resolución, después de elaborarla y de firmarla quienes integramos, digamos, quienes somos miembros del Tribunal de Cuentas, esa resolución va a la Fiscalía de Estado para que la Fiscalía de Estado promueva la acción civil contra los funcionarios que nosotros determinamos que eran los responsables y obviamente recupere, digamos, o intente recuperar el dinero, digamos, por daños y perjuicios que nosotros determinamos. A usted le ha tocado actuar en causas resonantes de corrupción, digamos, el Tribunal de Cuentas estuvo analizando, me acuerdo, la causa del pelotero en Mar del Plata. Sí. ¿Y en ese caso qué se encontró? ¿Qué dictaminó el Tribunal de Cuentas? No, esa causa todavía está en investigación, Ricardo. Esa causa está en investigación, no está, digamos, nosotros no hemos llegado todavía a ninguna conclusión. La justicia sí ha avanzado, sí, digamos, bastante. Nosotros hace unos meses atrás le pedimos un informe, pero hasta ahora no hemos tenido ninguna resolución nosotros en esa causa. ¿Hay buena colaboración entre la justicia y el Tribunal de Cuentas en avanzar en estas causas de corrupción? Sí, tenemos una buena relación, digamos, institucional. ¿Ha habido algunos cortocircuitos a raíz de dictámenes del Tribunal de Cuentas con la Procuración? Sí, bueno, digamos esto, a ver, para los que estamos en el derecho, la verdad que, digamos, uno se acostumbra, digamos, a estas cosas. Es decir, hay cuestiones que no necesariamente tenemos que coincidir, pero bueno, mientras haya respeto, digamos, por la decisión que tome cada uno de los organismos involucrados, digamos, y esto no cause, digamos, inconveniente en esa relación institucional que yo digo, bueno, esto, digamos, hace a las cuestiones jurídicas, digamos, que por ahí a los contadores muchas veces les cuesta entender que haya opiniones disímiles en un solo hecho o en un mismo hecho, pero bueno, se dan ese tipo de interpretaciones y bueno, digamos, eso yo lo tomo como un hecho natural y normal, digamos. Y al llegar a la presidencia del Tribunal de Cuentas, ¿era lo que se esperaba en un organismo que suele generar conflictos, digamos, con sus informes? ¿Era lo que esperaba cuando asumió el cargo? Y yo no estaría diciendo la verdad si yo no sabía o no era consciente el lugar que yo estaba asumiendo. Ustedes imagínense que yo ingresé en el Tribunal de Cuentas en el año 1989. Así que, digamos, si bien uno lo ve desde otra posición, porque obviamente yo estaba en la asesoría jurídica en un primer momento y después pasé a ser secretario, digamos, de la Secretaría Letrada, obviamente que yo, digamos, sabía que era un lugar difícil y sabía a su vez que cuando se fue el doctor Esmaldone, digamos, bueno, había, digamos, yo dije que nosotros cuando se fue el doctor Esmaldone, porque fue la primera vez que renuncia, digamos, un presidente del tribunal, nosotros pasamos 2 meses, que yo lo definí en algún momento como de angustia institucional, y yo lo digo en serio, porque no estaba prevista cómo se iba a cubrir esa vacancia, y la verdad que en aquel momento, si ustedes recuerdan, quienes nos subrogaban a nosotros era un miembro del Superior Tribunal que se designaba anualmente, y hacía varios años que el Superior Tribunal no lo designaba porque precisamente no estaba de acuerdo con esa subrogación que estaba en nuestro bendito artículo 18 de la Ley Orgánica. Así que, bueno, lo asumí. Cuando yo me tocó, digamos, tomar posesión del cargo, lo dije que lo iba a hacer con la responsabilidad, digamos, y seriedad que el cargo, digamos, digamos, se merecía. Así que es lo que yo intento día a día, obviamente con todos estos inconvenientes que ustedes me plantean y de lo cual yo soy absolutamente consciente y sé que hay muchas cosas por mejorar, pero siempre digo lo mismo y no me canso de decirlo: nosotros no cajoneamos ningún expediente. Nosotros no cajoneamos ningún expediente. Podremos ser un poco más eficientes, eso sí, yo lo reconozco. Podríamos lograr cosas en un término un poco, digamos, más corto que lo que por ahí, digamos, nos lleva la tramitación de algunas causas, pero lo que les garantizo es que
nosotros, digamos, como se dice en la jerga, no cajoneamos ningún expediente y no ocultamos nada. Somos en eso absolutamente transparentes. De 2016 que asumió como presidente del Tribunal de Cuentas interino, ahora, ¿tiene intenciones de continuar en esas funciones? Sí, yo cada vez que me lo han preguntado lo he dicho. Digamos, yo tengo intacta digamos, esa voluntad de concursar, obviamente. Ustedes imagínense que yo es el único organismo provincial en donde yo me he desempeñado desde, no digo desde que me recibí, pero al año y pico que yo me había recibido, yo estaba trabajando en el Tribunal de Cuentas. Así que para mí es un lugar que yo le tengo un cariño muy especial, porque bueno, fundamentalmente, digamos, hace 29 años que estoy trabajando ahí, tengo todos mis compañeros de trabajo, afectos y demás, así que obviamente que mi voluntad es seguir, pero bueno, digamos, para poder seguir en algún momento tendremos que avanzar con el concurso, que bueno, ustedes saben que por distintos motivos está demorado, pero bueno, confío que digamos, las autoridades provinciales van a avanzar y bueno, y una vez que avancemos, obviamente que uno de los aspirantes voy a ser yo. El concurso se atrasó porque tampoco no se presentó. Cuando se solucionó la salida de Esmaldones, se dijo que se iban a presentar algunos. No se presentó nadie de este periodo ahora a manifestar que querían competir también con en el Tribunal de Cuentas. Solamente está usted hasta ahora. No, en realidad hay algunos colegas que están, digamos, con intenciones. En algún momento el doctor Arralde me lo manifestó a mí, digamos, personalmente. Después creo que el doctor Arralde, bueno, por distintos motivos, creo que, digamos, no tuvo más interés. Pero después hay algunos colegas así de la profesión libre que yo, digamos, tengo entendido que tienen intenciones de concursar. Yo de todas maneras les recuerdo que digamos, hasta ahora no se conformó el jurado de concurso. Por ende, tampoco formalmente se abrió la inscripción para el concurso. Entonces, desde ya que yo, porque estoy a cargo de la presidencia interina, entonces obviamente yo manifiesto mi intención, pero desde ya que interesado va a haber seguramente. Pero bueno, para eso tenemos que tener el jurado de concurso constituido, tenemos que saber quiénes son los que van a juzgar, y una vez que tengamos eso, recién se tendrá que abrir el periodo de inscripción, presentar todos los antecedentes, hacer después la oposición, la entrevista, y después finalmente tendremos alguna terna y el gobernador, digamos, deberá decidir quién es el que está en condiciones o en mejores condiciones de asumir el cargo en forma definitiva, a lo cual desde el organismo aspiramos porque hace a la institucionalidad, digamos, sin lugar a duda. Gracias por la visita a Radio Costa Paraná para hablar sobre el Tribunal de Cuentas y los controles y la justicia y lo que viene. No, por favor, gracias a ustedes, Ricardo, Gonzalo, y bueno, como siempre, a disposición. Recordemos que hay un decreto que anda dando vuelta, Gonzalo, el decreto 2664 del Ministerio de Gobierno del 18 de septiembre, al que ya se califica como el decreto de Lara, porque